Buenas tardes, estimados amigos, estimados compatriotas. Hoy es día martes 24 de abril del año 2018 y el día de hoy quiero referirme a un señalamiento que insistentemente repite Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que México va a ser una potencia económica. Una potencia económica. Esto es, que México va a ser un país que va a generar mucha riqueza, y obviamente si México va a ser un país que va a generar mucha riqueza es porque los mexicanos en su conjunto, los 120 millones de mexicanos, vamos a generar esa riqueza en conjunto. Entonces vamos a ver si las propuestas que formula AMLO efectivamente van a dar como resultado que los mexicanos nos convirtamos en lo personal en expertos en generar riqueza y consecuentemente como pueblo, en un pueblo experto en generar riqueza, todo lo cual efectivamente en breve lapso nos lleve a el éxito económico a todo el país y a todos los mexicanos, y efectivamente nos convirtamos en una potencia. Yo no tengo duda alguna de que por las riquezas naturales que tiene el territorio donde Dios colocó a los mexicanos y por la capacidad y sabiduría que en nuestro interior todos los mexicanos albergamos, ¿verdad? Si hacemos lo correcto, si trabajamos de sol a sol, si nos levantamos muy temprano, si nos acostamos tarde y en el inter trabajamos todo el tiempo y además pensamos y somos creativos y somos creadores y ahorramos, ¿verdad? Invertimos, generamos fuentes de trabajo, pagamos sueldos justos, movemos el mercado, la demanda interna, las empresas tendrán ingresos exagerados, pagarán impuestos en grandes cantidades. Al volver a pagar sueldos se genera una derrama, que tenemos una sociedad con un poder adquisitivo importante. El dinero es como la sangre, debe circular, y entre más circula, así como una buena circulación genera mucha salud al cuerpo humano, así el hecho de que el dinero circule, genera bienestar en absolutamente todos, en todos. Y es así como se combate y se extingue la pobreza, trabajando todos, produciendo todos, desmañanándonos, desvelándonos, andando todo el día con esfuerzo, con trabajo, abriendo empresas, viendo qué mercados internacionales, en qué mercados internacionales incursionamos, que los mexicanos empiecen a pensar en poner plantas en Sudamérica, algunas plantas en Europa, algunas plantas en Asia, en Japón, en China, como inversionistas. Eso es lo que puede detonar el día de mañana que seamos una potencia mundial, en donde todos y cada uno de los mexicanos tengamos una excelente situación económica. Entonces, la cuestión a dilucidar es si las propuestas de AMLO nos llevan en ese sentido, nos llevan en ese camino. Bien, yo creo que para que seamos una potencia mundial, nosotros debemos aprender de los que saben generar dinero, de los que saben generar dinero. Los venezolanos no saben generar dinero. Los cubanos no saben generar dinero. No el pueblo, sino los dirigentes. Fidel Castro y sus sucesores nunca supieron generar dinero para ser una potencia de su país. Chávez y ahora Maduro han sido totalmente incompetentes para generar riqueza, para lograr que el pueblo genere riqueza y para elevar el nivel de vida de los venezolanos, para dejar que dependan de la ayuda social y para que cada uno de los venezolanos sea autosuficiente e independiente económicamente, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Bien, entonces, si hay la intención de López Obrador de que seamos una potencia mundial, eso significa que López Obrador pretende que México sea experto en generar riqueza
y en distribuirla equitativamente. Y eso significa que López Obrador pretende que los mexicanos, cada uno en lo individual, jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, madres solteras, todos, seamos expertos en generar riqueza, de tal suerte que no nada más obtengamos riqueza para nuestro sustento, sino generemos riqueza excedente que se destine a inversión, no nada más en el país, sino si vamos a ser potencia mundial, inversión en el extranjero, que a su vez nos genere divisas a los mexicanos para que efectivamente seamos una potencia mundial. Vamos a ver si las políticas o los programas o las promesas que Obrador anda difundiendo todos los días como perico en todo el país, donde se para dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver si con esas propuestas o promesas, ¿verdad? Realmente va a lograr que México sea una potencia mundial. Yo decía que si queremos ser una potencia mundial debemos aprender de los que son expertos en generar riqueza, en generar dinero, en generar utilidades y que además llevan un nivel de vida económico excelente, ¿no? De abundancia y prosperidad. Y creo yo que todos debiéramos dirigir nuestra mirada al pueblo judío. El pueblo judío con una antigüedad de más de 5,000 años, que ha vivido muchas vicisitudes, que ha tenido que convivir con muchos pueblos diferentes a él, no siempre en las mejores condiciones, en algunas ocasiones en cautiverio, perseguidos, etcétera, etcétera. A pesar de todas esas vicisitudes, han logrado siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, salir adelante como pueblo, protegiendo y manteniendo su religión y además con éxito económico. Porque a lo largo de toda la historia de la humanidad, los judíos han sido el pueblo que económicamente ha prevalecido por encima de todos los demás. Desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Ellos han sido proveedores de préstamos a los gobiernos, ellos han prestado a los demás miembros de otros pueblos. O sea, si alguien sabe hacer dinero, ¿verdad? Es exactamente el judío. Y aunque el judío hoy en día está disperso en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues el judío es una verdadera potencia económica, ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? Y entonces creo yo que ellos serían un buen ejemplo a seguir si la finalidad de López Obrador es que México y los mexicanos seamos triunfadores económicamente cada uno de nosotros y en conjunto seamos una potencia mundial. Bien, vamos a ver quién mantiene a los hijos de los judíos. ¿El gobierno? ¿El gobierno les da becas? ¿Les da desayunos? No. Los judíos mantienen a sus hijos, mantienen a su familia. Y además fíjate que los judíos en la actualidad son de los pocos pueblos que cumplen con el mandato de Jehová de poblar la tierra. Porque el judío en 2018 sigue teniendo un número importante de hijos, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y además ellos mantienen con su trabajo a todos esos hijos, ¿verdad? Y normalmente la mamá está en casa dedicada al 100% a la educación de los hijos, a la transmisión de los conocimientos de la religión, ¿verdad? Pero ellos no se desentienden de los hijos, ni esperan, ni piden que el gobierno les dé becas para que ellos puedan salir adelante.
Los judíos son autosuficientes económicamente, ellos no necesitan asistencia social, no necesitan ayuda social, no necesitan del programa de solidaridad, de Procampo, no, ellos son totalmente autosuficientes. De hecho, AMLO pretende dar becas a los jóvenes de 18, 20 para que todos entren a la universidad, según él, para que todos tengan trabajo y estudien, ¿verdad? Cuando los judíos a los 16 años, el varón ya es mayor de edad, y el varón a los 16 años incursiona en negocios, en la vida independiente económicamente. Él es autosuficiente a los 16 años, él hace negocios, él obtiene ganancias. Fíjense nada más, mientras López Obrador pretende malacostumbrar a los jóvenes mexicanos a que sin trabajar reciban una cantidad miserable que los va a perpetuar en la pobreza, ¿verdad? Los judíos a los 17 años ya son hombres de negocios que están ganando cantidades importantes de dinero, ¿verdad? Los judíos, las personas mayores judías, viven de las pensiones que les da el gobierno, o ellos siguen siendo autosuficientes y además siguen siendo cuidados por sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Ellos ven por sus ancianos. A lo mejor la persona mayor, el papá o el abuelo, él sigue teniendo dinero, él sigue teniendo negocios, él sigue teniendo inversiones, ¿verdad? Pero a pesar de que sea autosuficiente económicamente, está cobijado por la familia judía, porque están al pendiente de él. Ellos, entre ellos, se aman y se cuidan con mucho cariño, con mucho afecto, son muy unidos, son muy solidarios, ¿verdad? No abandonan a sus ancianos, no se despreocupan de ellos y que el gobierno se los mantenga. Fíjate nada más, entre más compromisos asumes y cumples, necesariamente tu cerebro trabaja para que más ingresos tengas para poder cumplir con todos esos compromisos. Cuanto menos compromisos tengas, ¿verdad? No hay necesidad de generar ingresos. Tu cerebro se atrofia y al rato eres otra persona dependiente de la ayuda social y además de por vida, porque desafortunadamente es muy difícil retomar una vida de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de madrugar, de desvelarte, de trabajar todo el día, de pensar, de crear, de invertir, de generar, cuando ya te acostumbraste a simplemente estirar la mano y recibir una migaja que siempre te va a mantener en la pobreza, ¿verdad? Ellos son solidarios, ¿verdad? De vez en cuando, sobre todo, llega algún judío a cierto lugar, de otra parte del mundo, y a lo mejor llega en condiciones no muy favorables. Bueno, pues los judíos de esa comunidad lo apoyan, le prestan dinero, ¿verdad? Le dan oportunidad de hacer negocios para que él con su trabajo despegue. Y una vez que despegue, si alguien le prestó, este judío devuelve el préstamo, ¿verdad? No es ayuda social, no es beca, no es pensión, no es una inversión a fondo perdido, no. Se ayudan, pero entre todos se enseñan a ser responsables, a no vivir de la caridad, a ser autosuficientes. Entonces, pues, estimados amigos, si nosotros queremos que todos los mexicanos tengamos una excelente situación económica, porque todos seamos expertos en generar riqueza, en generar ingresos, y que en conjunto los 120 millones de mexicanos expertos en generar riqueza logremos que México sea un país rico y además una potencia mundial, que los mexicanos tengamos empresas en Asia, en América Latina, en Europa, ¿verdad?, que generen
divisas al país, utilidades al país por esos negocios en el extranjero. Creo yo que debiéramos imitar al pueblo judío, que en cuestiones económicas parece ser que es el más conocedor, el más experto. Si queremos una potencia, ser una potencia a nivel mundial, hagámonos cargo de la educación de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Cuidemos a nuestros ancianos, seamos autosuficientes, no nos convirtamos en parásitos que nada más extienden la mano, ¿verdad? Levantémonos temprano, acostémonos tarde, aprovechemos cada minuto del día trabajando con intensidad, seamos creativos, inventemos productos, inventemos servicios, ahorremos, invirtamos, no solo en territorio nacional, invirtamos en el extranjero, en países asiáticos, en América Latina, en Europa, ¿verdad? Paguemos sueldos decorosos que realmente cubran todas las necesidades de los trabajadores para que ellos tengan poder adquisitivo, y al tener poder adquisitivo, ese sueldo regresa como ingresos a los negocios y se genera un círculo virtuoso de que el dinero circula, y así como la excelente circulación de la sangre es indispensable para la salud del cuerpo, asimismo que el dinero circule es indispensable para la salud de las finanzas de los mexicanos y de las finanzas de México. Cuando una persona, por el motivo que sea, ¿verdad?, empieza a tener problemas de circulación, necesariamente empieza a tener problemas de salud prácticamente en todo el organismo hasta que fallece. Así en nuestra sociedad, cuando empieza a haber problemas de circulación de dinero, ¿verdad? Como ha ocurrido desde hace muchos años, pero creo yo que toda esta debacle se inició con Luis Echeverría, con López Portillo y con Miguel de la Madrid, que endeudaron al país en una forma verdaderamente monstruosa, ¿verdad? Colocando al país de rodillas ante el gran capital mundial, ¿verdad? Y además, a partir de ese momento, coincidentemente, empiezan a gobernarnos tecnócratas que fueron doctrinados en el extranjero para que cuando fueran presidentes hicieran lo mismo que sus maestros les enseñaron en perjuicio de los mexicanos, ¿verdad? Eso explica nuestro atraso económico y nuestra falta de capacidad para generar ingresos. Pero yo no creo que dando becas, dando ayuda social, dando pensiones, cortándonos las alas, quitándonos la ambición, impidiendo que salga a flote nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro trabajo, nuestra energía, nuestra creatividad, etcétera, eso no nos va a sacar del atolladero. Yo no he visto que Cuba se haya convertido en una potencia mundial. Yo no he visto que Venezuela sea una potencia mundial, aunque en su momento los que llegaron al poder y después se convirtieron en dictadores, exactamente eso le prometían a sus pueblos, que ellos los iban a llevar a ser una potencia mundial, y lo que han hecho es perpetuar la pobreza y cada día incrementar el número de pobres. Más no puedo hacer. Analiza estos comentarios, ¿verdad? Y que Dios ilumine nuestro entendimiento para que como pueblo tomemos la mejor decisión para nosotros y para nuestros descendientes. Sean felices, estimados amigos.